Ya grabando. Eh, pues buenos días a todos. Como les decía, pues bienvenidos a una nueva edición de Data Mornings. Mi nombre es Jorge Sandoval y soy su host durante cada edición de la actividad, ¿verdad? Y hoy pues nos va a estar acompañando nuestro científico de datos, Jorge Bol, quien ya está ahí listo como speaker. Pero antes, ¿verdad? Recordarles de qué se trata pues toda la actividad y por qué es que nos juntamos pues una vez a la semana. Pues nos juntamos una vez a la semana, una hora, para hablar pues básicamente de los datos. ¿Verdad? Cuando hablamos de datos, pues hay una gran cantidad de temas que se pueden tocar. ¿Verdad? El día de hoy vamos a ver un poco acerca de cómo pues nosotros dentro de Martinex apoyamos a las empresas a mitigar riesgos y pues cómo utilizamos pues las distintas herramientas que nos provee el ecosistema de Hadoop para poder hacer eso. Como siempre, les traigo ahí una cápsula informativa de algún libro que estoy leyendo, ¿verdad? De la semana pasada fue el que ustedes tienen del lado izquierdo y ese lo voy a ligar a uno que ya había leído, que se llama The Black Swan, ¿verdad? Para comenzar con el libro de la semana, pues básicamente es un libro autobiográfico de este señor, ¿verdad? Stephen Schwarzman. Schwarzman, él pues básicamente es uno de los inversionistas pues más exitosos de Wall Street y cuenta dentro del libro pues toda su carrera profesional, ¿verdad? Y algunas cosas que logró pues también en el ámbito personal, ¿verdad? Dentro del libro él va dando distintas lecciones acerca de cómo pues fue eh, obteniendo esos éxitos, ¿verdad? Y justamente pues habla mucho pues del trabajo, de trabajar inteligentemente, entre otras cosas, pero pues lo que se liga al tema de los data mornings y a lo que me voy a enfocar es cómo él pues utiliza las asimetrías de datos para generar retornos bastante interesantes dentro de su fondo de inversión, ¿verdad? Y eso ligado al libro que ven del lado derecho, ¿verdad? Este es un libro que leí justamente pues cuando salió, ¿verdad? Para la anterior crisis, y se llama The Black Swan. Este lo escribió Nassim Nicholas Taleb, y en el mismo lo que dice es que como especie humana nosotros tendemos a, pues, minimizar las probabilidades de eventos pues, que van en contra de lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿verdad? Eventos tales como la última crisis de Estados Unidos, que se dio pues por el tema de las hipotecas, ¿verdad? Seguramente ustedes se acordarán de eso. Y también crisis como por ejemplo la que estamos viviendo actualmente del coronavirus, ¿verdad? Estas son pues dos eventos de gran impacto que anteriormente a que se dieran, pues muchos de nosotros hubiéramos pensado que eran imposibles, ¿verdad? Y eso me llega al siguiente concepto. Normalmente cuando pensamos en eventos de este tipo, pues siempre pensamos en probabilidades que reflejen la curva normal, ¿verdad? Que al final es la curva como más utilizada, digamos, en ámbitos estadísticos para tratar de predecir pues situaciones. En la curva normal lo que tenemos es que mucha de la probabilidad pues está centrada en esta parte de acá. Sin embargo, lo que mencionaba de las asimetrías de datos y cómo estas pues impactan los resultados, normalmente se encuentran en las dos colas, ¿verdad? Y normalmente pues esta curva no es tan normal como la vemos en la teoría, sino más bien pues puede estar inclinada a la derecha, puede estar inclinada a la izquierda, y eso genera pues distintas oportunidades y distintos riesgos. Para comentarles un poco, ¿verdad? Algunos de los eventos que les mencionaba anteriormente, dentro del primero era la crisis pues, anterior, eh, lo que nosotros veíamos era que justamente el mercado no, pues no, la mayoría no supo hacer una estimación del riesgo que presentaba pues el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Era mucha gente sacó muchas hipotecas sin tener ningún tipo pues de ingreso ni ningún tipo de activos que resguardaran estas inversiones. Y por lo mismo, ¿verdad? Con la subida de tasas de interés y otras pues situaciones dentro del mercado, hubieron pues muchos defaults en hipotecas. ¿Eso qué era? Que personas que pues tenían tres casas, ¿verdad? Empezaron a dejar de pagar las tres casas, fueron pues evacuadas de las casas y no había nadie que pagara eso.
¿verdad? Y justamente, pues dentro de esa narrativa, hubieron personas que sí se dieron cuenta del tema, ¿verdad? Distintos inversionistas que crearon incluso pues un activo nuevo dentro del mercado, ¿verdad? Este activo se denominaba Trade Default Swap, y lo que era básicamente pues un seguro que estaba posicionado para invertir en contra de los grandes bancos que tenían pues todo este conjunto de hipotecas. ¿Verdad? Si ustedes quisieran ver una película al respecto, está en Netflix, ¿verdad? Y se llama The Big Short. En esta pues podemos ver de una forma así como coloquial, digámoslo así, pues cómo estas grandes mentes pues lograron medir el riesgo, ¿verdad? Y aprovecharon pues esas oportunidades para ganar grandes cantidades de dinero. La segunda crisis que pues la estamos viviendo actualmente era, o es más bien, la del COVID-19, ¿verdad? Normalmente pues hemos leído pues, muchas noticias al respecto, pues realmente la mayoría de noticias son bastante malas, ¿verdad? Pero esta es otra de los eventos que eventualmente, pues como raza humana y como sociedad, pues era muy probable que nos pasara. Sin embargo, la mayoría de personas, incluyéndome, pues pensaba que era bastante distante, ¿verdad? Si ustedes han visto pues, en internet diferentes personalidades que se dedican pues al estudio y a este tipo de campos, ¿verdad? Nos habían pues, recomendado que tomáramos mayor atención pues, a este tipo de riesgos y sin embargo, pues dentro de los gobiernos y las distintas organizaciones de salud, pues no les hicieron mucho caso, ¿verdad? Dentro de las personalidades que más resaltan con estos avisos, digamos, está Bill Gates, que se ha vuelto eh, pues una de las personas que está liderando y tratando con su fundación de promover una cura, ¿verdad? Y él pues nos daba muchos insights acerca de cómo no solamente pues identificar, sino pues apoyar a controlar este tipo de pandemias, ¿verdad? Si ustedes quisieran ver también pues algún tipo de contenido al respecto y les interesa entender más el tema, dentro de Netflix hay un documental que se llama Pandemic y How to Prevent an Outbreak. En este lo que plantea Netflix es pues un poco de investigación al respecto de cómo funcionan pues todas estas organizaciones que nos ayudan a prevenir este tipo de enfermedades a nivel mundial y cómo pues están de momento apoyándonos a tratar de mitigar pues, el tema, ¿verdad? Algunos de los ejemplos pues en la vida real que podemos ver de este tipo de medición de riesgo, ¿verdad? Están, por ejemplo, el fondo de este señor, ¿verdad? Él es Spitnagel y es un fondo dedicado exclusivamente a invertir pensando en estos Black Swans, ¿verdad? Estos eventos que en nuestra mente pues tienen poca probabilidad, pero que realmente pues siempre tenemos uno pues, de manera cíclica. En esta última, eh, en esta última crisis, el fondo tuvo un retorno de 4000%, ¿verdad? Esto básicamente pues invirtiendo, eh, pensando en este tipo pues, de eventos. Otro de los ejemplos que a mí me viene a la mente es el de, no sé si acuerdan esta película, ¿verdad? Pero era la película de World War Z. Y algo interesante es dentro de una escena cuando pues Brad Pitt viaja a Jerusalén y les pregunta por qué es que habían hecho el muro, ¿verdad? ¿Por qué tenían un muro y por qué creían o por qué creyeron que el tema de zombies pues era una realidad? Y en esta escena justamente que ven del lado derecho, esta persona le explica que lo que habían ellos hecho era que si 10 personas tenían la misma opinión, pues era el deber del 10.º hombre pensar que cualquier tipo de amenaza pues era real, ¿verdad? Y eso era un sistema pues al final para tratar de minimizar este tipo de riesgos, ¿verdad? Y si nosotros pues lo traemos a nuestra vida diaria, es la razón por la cual pues la mayoría de personas no tiene un seguro de vida, ¿verdad? A pesar de que la muerte es lo único seguro pues para todos los que estamos aquí el día de hoy, la mayoría, incluyéndome, no tiene un seguro de vida y al final es eso, ¿verdad? Es al final cómo nosotros determinamos el riesgo pues de morir cada día y decidimos de que un seguro de vida pues es un gasto un poco superfluo pues en este caso, aunque al final pues nos va a pasar a todos.
Entonces, bueno, eso es lo que les traía el día de hoy, ¿verdad? Enfocarnos a cómo realmente como seres humanos a veces tendemos a minimizar los riesgos, no solamente pues en nuestra vida personal, sino pues en nuestras empresas, ¿verdad? Y en las estrategias que nosotros decidimos tomar. Y justamente, pues como les mencionaba, el día de hoy vamos a tener pues la charla de Jorge Boll, eh, pues muy relacionada a esto, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos pues modelos predictivos que ayudan a reducir el riesgo y, pues sistemas de fraude, ¿verdad? Algunos de los casos que hemos trabajado, creo que eso tiene. Y con eso vamos a pasar al Kahoot. Si quieren, solo voy a parar de compartir mi pantalla por un momento y ingresar a Kahoot porque no me dejó la vez pasada. Si alguien tiene una duda, por favor déjenla ahí en el chat para mientras, en lo que yo me conecto al Kahoot. Ya estoy conectando. Ahorita les comparto mi pantalla nuevamente. Por acá, mis Kahoots. Está algo lenta la página. Voy a compartir mi pantalla por acá. Atención, clientes. Play. Pitch. Vamos a darle un segundo a que cargue este tema. Estamos, Classic. Entonces recuerden, debemos ingresar a kahoot.it, www.kahoot.it, con el pin que aparece en la pantalla, 5409-256. Vamos a poner en pantalla completa otra vez, kahoot.it, con el pin 5409-256. Otra vez para los que acaban de ingresar, ya estamos en la sección del Kahoot. Se perdieron toda mi charla. Pero debemos ingresar a kahoot.it con el pin que está en la pantalla. Voy a meter yo, vamos a ver. Kahoot.it. Kahoot.it. 5409-256. Y vamos a dar inicio al Kahoot. Primera pregunta. La respuesta correcta, ¿verdad? ¿Cuál no es un caso? Desarrollo de dashboard para toma de decisiones. En primer lugar, José Hines. Segundo lugar, Leonardo Lados. Siguiente pregunta. Respuesta correcta, ¿verdad? ¿Cuáles son los clientes propensos a la compra?
Si ustedes recuerdan, este modelo era efectivamente para tratar de hacer un ranking dentro de los potenciales compradores, ¿verdad? Y así poder enfocar los esfuerzos pues de la fuerza de ventas. En primer lugar, Paco. Segundo lugar, LH. Tercer lugar, José Hines. Tercera pregunta. Esta correcta, es más importante qué tan cargado de trabajo está un ingeniero para el tiempo que le toma resolver los tickets. ¿Se recuerdan? Este es un modelo que trabajamos pues internamente para apoyar a nuestra área de ingeniería y soporte en pues, la asignación correcta de tickets abiertos. LH, primer lugar. José Hines, segundo. Última pregunta. La respuesta correcta, ¿verdad? El sistema por defecto pues tendía a sobreestimar el tiempo que tarda resolver un ticket. Esto porque, bueno, así estaba configurado en su inicio. Y lo que tratamos de minimizar era eso, ¿verdad? Cómo minimizamos el tiempo de sobreestimación que tardan los tickets y realmente pues nos acercamos un poco más al tiempo real pues de resolución de los mismos. Para ver quién ganó el día de hoy. El ganador es José Hines. Si nos haces favor compartir solo un chat ahí por Zoom para tener tu correo definido y así pues mandarte la gift card de esta semana. Voy a dejar de compartir mi pantalla y a presentarles a nuestro conferencista del día de hoy. Como les mencionaba, ¿verdad? El día de hoy nos va a estar acompañando Jorge Boll, uno de nuestros científicos de datos, y va a estar centrado pues en algunos modelos de predicción de riesgo y al final lo que tratamos pues, de ilustrar es cómo pues hemos atacado este tipo de problemas con algunos de nuestros clientes y pues dejarles saber pues cómo pueden utilizarse pues estas herramientas del ecosistema Hadoop y nuestro conocimiento pues para apoyarles con cualquier tipo de modelo similar a este, ¿verdad? O distinto. Entonces con eso, Jorge pues tiene experiencia en la industria financiera y antes de estar en Martinexa estaba en Occidente, pues una empresa de finanzas del país, y en Citi, pues uno de los bancos más grandes del mundo, como ustedes conocerán. Entonces, sin más, dejo a Jorge Boll ahí con la presentación. Si me haces favor de poner tu pantalla y así validar que sí se vea y puedes empezar. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Boll. Soy Data Scientist en Martinexa desde hace aproximadamente 5 años. Y hoy tengo el honor de poderles presentar este Data Morning con el tema que es modelos predictivos para reducción de riesgo y fraude. Entonces empecemos. Como agenda general, tenemos 5 puntos. Primero vamos a ver las industrias que más se benefician utilizando este tipo de modelos.
Obviamente las industrias que están más expuestas a riesgos o a fraudes son las que más nos interesan atacar en ese tipo de problemas. Luego vamos a ver un poco de conceptos y dificultades que tenemos en este tipo de modelos. Luego vamos a ver las ventajas que tenemos al utilizar. Luego vamos a ver las ventajas que tenemos al utilizar Machine Learning y Data Science versus los métodos tradicionales de análisis. Vamos a pasar a ver un caso extraordinario de fraude y detección de fraude temprano. Y por último vamos a ver unos casos de éxito que hemos tenido aquí en Martinex. Entonces, ¿qué industrias hemos trabajado y qué industrias son las que más se benefician a la hora de tratar de riesgos y fraude? Pues obviamente la industria perfecta para este tipo de problemas es la banca. ¿Por qué? Porque maneja diversos tipos de riesgos a las que no están expuestos varias empresas. Uno de estos, y por excelencia, es el riesgo de liquidez, en el que los bancos tienen que estar midiendo constantemente qué tan expuestos pueden quedar a no tener liquidez en un momento. Y obviamente, pues como sabemos, un banco es tan bueno como su reputación es. Y si alguien llega un día y no puede sacar el dinero que requiere, lo que va a pasar es que la reputación del banco se va a caer y todo el mundo va a querer sacar su dinero. Y por ende el riesgo de liquidez es uno de los más importantes en el banco. Luego podemos hablar también de riesgo de crédito. En un banco es súper importante porque es lo que me determina qué personas son viables para otorgar un crédito y cuáles no. De hecho, una buena parte de pérdidas en los bancos es por otorgar créditos a personas que no iban a poder pagarlo en un futuro. Otro de los temas importantes para riesgos en banca es el riesgo de fraude. ¿Por qué? Porque es otra vez otro de los costos más elevados que tienen los bancos. Muy probablemente les ha pasado a todos aquí que han tenido clonaciones en su tarjeta de crédito y es uno de los costos más elevados para los bancos normalmente. Luego, dentro de otras industrias tenemos a seguros. De hecho, hay casos de éxito en seguros en donde en lugar de cobrar una prima pareja para todas las personas, cuando entran a un banco, cuando entran a una aseguradora, hay un caso de éxito en el que esta aseguradora lo que hacía era poner dispositivos dentro de los carros para ver cómo manejaban las personas. Y entonces, en base a cómo manejaban, por ejemplo, medía la velocidad, medía, entre otras variables, medía qué tan bien manejaba una persona y qué tan propenso era a chocarse. Y en base a eso cobraban una prima de seguro. Entonces, ¿qué hace eso? Que podamos individualizar a nuestro cliente y sepamos mejor a quiénes les podemos cobrar más, porque son más riesgosos, a quienes menos. O sea, estamos mitigando nuestros riesgos de una mejor manera, sin necesariamente cobrarle primas de seguro alto a personas que obviamente manejan lento, manejan bien. Obviamente también en seguros tenemos el caso de fraude por ejemplo, reclamo por reclamo de muertes que son fraude. También el hecho de choques en el que, por ejemplo, alguien puede decir que no manejó con alcohol en su sistema, etcétera, etcétera. Entonces hay varios tipos de fraude en el tema de seguros y varios riesgos que podemos tratar. Entonces, por ende, es una industria que por excelencia se acopla muy bien a este tipo de modelos. Luego tenemos el sector de la energía eléctrica. Más adelante vamos a ver un caso específico. Y sobre todo en Guatemala tenemos el problema del hurto de energía y por ende se puede considerar un fraude que le pega muy fuerte a las empresas de energía eléctrica. Luego tenemos a la industria de telecomunicaciones, que también tiende a sufrir ciertos tipos de fraude, principalmente robo de paquetes de Internet, por ejemplo. Existen formas en las que las personas pueden robar Internet de las compañías de telecomunicaciones. Y la otra forma en que cometen fraude las personas a las empresas de telecomunicaciones es utilizando algo que se llama fraude por bypass, que más adelante también vamos a ver un ejemplo de lo que hicimos aquí en Martinexa con un cliente. Y por último, ciberseguridad, en la que intentamos utilizar logs de nuestras herramientas para ver qué herramientas pueden estar siendo vulnerables a hackers, o más bien podría ser también que exista personas dentro de nuestra organización que estén utilizando nuestros sistemas de forma maliciosa. Por ejemplo, para obtener información de nuestros clientes y utilizarlas a su ventaja. Por un ejemplo, ¿qué pasa si yo veo un usuario que tiene una cantidad de consultas a clientes muy elevada
y que busca, por ejemplo, saldos, busca pins, busca ese tipo de información y es muy elevada. Yo podría, en base a los logs de mis sistemas de datos, determinar qué personas están haciendo este tipo de patrón constante que me determinan que muy probablemente estén utilizando esa información para cometer un fraude o para beneficiarse de esa información. Entonces, ahora lo que vamos a pasar es más que nada a los conceptos de los que vamos a hablar, que hay conceptos que puede ser que no conozcan o puede ser que sí. Y segundo, vamos a hablar de algunas dificultades y ventajas que implican este tipo de modelos en estas áreas de fraude y riesgos. Entonces, algunos conceptos. Con fraude nos vamos a referir específicamente al engaño económico, con la intención de conseguir un beneficio. El fraude no necesariamente puede ser económico en la vida real, pero para efectos prácticos y en este ámbito de data science lo que nos interesa son pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el que venga a hablar algo muy bonito de data science, pero no tenga un fundamento económico, o sea, no represente ahorros, no represente más ganancias, lo que estoy hablando es un mundo idealista en el que no me sirve de nada. Entonces, a la hora de hablar de modelos y de data science, lo primero que tenemos que hablar es de ahorros económicos. Si no, no nos interesa y no tiene ningún beneficio. El siguiente concepto que vamos a discutir rapidito es el riesgo y simplemente es la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Este ya es un término que puede ser que no lo hayan oído y es un Balanced Dataset. ¿Qué significa esto? Significa sencillamente que en un dataset, o sea, en un conjunto de datos, existen muchas más observaciones para una categoría que para la otra. Y voy a explicar esto un poco más a fondo. Imagínense el caso de fraudes en tarjetas de crédito. ¿Cuántas tarjetas de crédito? Imaginemos que tenemos un pool de 100,000 tarjetas de crédito. ¿Qué porcentaje creen ustedes normalmente que de esas 100,000 tarjetas sean fraudulentas en algún momento en el tiempo? Y lo que vamos si lo investigáramos bien, veríamos que, veríamos que apenas el 1, 2, 5, máximo 5% de nuestras tarjetas están ligadas a algún tipo de fraude en algún momento en el tiempo. Estoy hablando de diferente numeración. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, estamos viendo una relación de 95-5, en el que el 95% de mis datos representan la categoría de tarjetas de crédito que no son fraudulentas, contra un 5% que sí fueron fraudulentas en un momento de tiempo específico. ¿Y esto qué implica? A la hora de entrenar un modelo, los modelos clasificatorios lo que intentan siempre es reducir el error a la hora de clasificar. ¿A qué me refiero con esto? Que si la categoría, si yo voy a intentar predecir todo lo que sea fraude como fraude y lo que sea no fraude como no fraude. El problema cuando el dataset no es balanceado es que para poder reducir ese error, la forma más fácil matemáticamente de reducir ese error es prediciendo todas las observaciones como la categoría que más veces aparece. ¿Por qué? Porque si yo predigo que todas son no fraude, tengo un acierto del 95%, porque solo el 5% de mis tarjetas tienen fraude. Entonces, ese es un gran problema que se enfrentan a los modelos en el día de hoy. Porque a nosotros nos interesa poder predecir esa categoría que sucede muy pocas veces. Y hoy vamos a ver un poco más adelante cómo se trabaja esto. Luego tenemos un concepto que se llama el threshold. ¿Qué es el threshold? Es simplemente un umbral de probabilidad que dictamina qué observaciones se categorizan en la categoría positiva. ¿A qué se refiere esto? Después de tener un modelo entrenado, yo lo que obtengo como resultado son probabilidades en un modelo categórico. Entonces, cada observación va a tener una probabilidad. ¿Y qué es esa probabilidad? Simplemente me indica qué probabilidad tiene de esta persona, o regresando al concepto de las tarjetas, qué probabilidad tienen esta tarjeta de ser fraudulenta en base al comportamiento que estoy viendo. Entonces, yo puedo definir en base a los costos que representa. Aquí voy a entrar, antes de entrar a esto, perdón, voy a entrar a los siguientes conceptos. ¿Qué es un falso positivo? Es simplemente categorizar de forma incorrecta la categoría de interés. En el caso del fraude, estamos hablando que yo categorizo como fraude una tarjeta cuando realmente no era fraudulenta, o sea, me equivoqué. Mi modelo se equivocó al decir, esta tarjeta es fraudulenta y realmente no lo fue.
¿Y qué son verdaderos positivos? Son todos los casos en donde yo digo fraude y realmente sí fue fraude. Entonces, aquí voy a entrar ahora a la terminología del threshold. ¿Qué me indica esto? Lo que yo quiero hacer con el threshold es lograr que económicamente sea lo más eficiente posible. ¿En qué sentido? Existen costos implícitos a la hora de mover un threshold. Entre más cerca 100 está, o sea, entre más cerca, ¿a qué me refiero con esto? Que si mi threshold es del 90%, todo lo que esté arriba de una probabilidad del 90% lo voy a clasificar como fraude, y todo lo que esté abajo del 90% lo voy a clasificar como no fraude. Entonces, entre más nos vamos moviendo al 100%, obviamente vamos a detectar menos verdaderos positivos. Pero ¿qué implica además esto? Que vamos a tener menos falsos positivos. Entonces existe un trade-off aquí, porque ahora voy a poner un ejemplo específico. Solo alguien está hablando, perdón. No. Entonces voy a poner un ejemplo específico. ¿Qué le sale más caro al banco? Bloquear a alguien que no era fraude y yo lo bloqueo, o bloquear a alguien que sí era fraude y lo bloqueo. Perdón, me confundí. ¿Qué es más caro para un banco? ¿Bloquear a alguien que no era fraude o bloquear a alguien que sí era fraude y no lo bloqueo? O sea, tener a alguien que sí es fraude y no lo bloqueo, o no bloquear a alguien que sí es fraude. Entonces, obviamente, bueno, no necesariamente, depende del banco y de sus reglas de negocio, pero nosotros, como lo hemos trabajado, normalmente es bastante más caro para un banco bloquear, no bloquear a una persona que sea fraudulenta. ¿Por qué? Porque representa costos altísimos no bloquear a tiempo a una persona que puede meterle muchísimo dinero a una tarjeta. Mientras que bloquear a una persona que no era fraude va a causar molestias y va a causar un poco de riesgo reputacional, en el que, pues ni modo, la persona va a estar molesta que lo bloqueamos y no era fraudulenta, pero nos estamos ahorrando un costo inmenso. Nos estamos ahorrando un costo inmenso en terminología de fraude. Entonces ahora vamos a pasar un poco a platicar de las dificultades en este tipo de modelos. Y el que siempre nos vamos a encontrar es un balance datasets. ¿Por qué? Porque el fraude ocurre en la minoría de datos normalmente. Como les comentaba, la gran minoría de nuestras tarjetas van a tener un fraude en algún momento en el tiempo. Entonces, eso es una de las primeras dificultades que tenemos a la hora de hacer estos modelos. Además de, como son datasets desbalanceados, vamos a tener una cantidad nominal de falsos positivos muy elevada. O sea, gente que dijimos que es fraude y no lo es. ¿Por qué pasa esto? Porque obviamente la categoría de no fraude es mucho más alta que la categoría de fraude. Y por ende, si yo predigo apenas un 5% de la data mal de los que no son fraude, representa nominalmente muchísimo en comparación con lo que sí estoy detectando que es fraude. Entonces, esto implica que siempre se tiene que buscar la manera de mover los thresholds para minimizar estos falsos positivos y poder obtener la mayor cantidad de verdaderos positivos. Otra de las dificultades importantes es que las metodologías de fraude son cambiantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Más adelante les voy a poner un ejemplo, pero el fraude va evolucionando con el tiempo. Y entonces puede pasar de que un modelo entrenado para una situación específica se vuelva no obsoleto, pero se vuelva menos eficiente. Entonces es por ende que normalmente lo que se recomienda es ir reentrenando estos modelos cada cierto tiempo. Y entonces eso es lo que dificulta un poquito el problema, porque somos seres humanos, somos seres que aprenden rápido, y al final de cuentas la gente que comete fraude puede lograr encontrar una forma de esquivar ciertas metodologías que tenemos para evitar el fraude. Además tenemos el problema de múltiples observaciones de una misma unidad de análisis en el tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si evaluáramos a una persona en tarjetas de crédito por fraude, lo más probable es que lo vayamos a evaluar transacción por transacción. Entonces, al final de cuentas, mi unidad de análisis es una tarjeta de crédito, sí, pero yo lo tengo que evaluar múltiples veces en el tiempo por cada nueva transacción que haga la persona. Entonces, esto dificulta bastante a la hora de tener datasets porque tenemos que ir recalculando variables con cada nueva observación en el tiempo, aunque sea aunque sea la misma tarjeta.
Y entonces aquí viene el otro problema que está relacionado con lo que acabo de comentarles, y es que la categorización es basada en combinación de ID único y tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Les voy a poner otra vez, regresamos al ejemplo de las tarjetas de crédito. Existe un pequeño problema con esto, y es la gente en tarjetas de crédito normalmente, en la mayoría de casos, no nace siendo una tarjeta fraudulenta. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si nosotros miramos el primer año de consumo de una tarjeta de crédito, se comporta como una tarjeta de crédito normal y obviamente es una tarjeta que se está usando con el uso debido. Una persona que obtiene su tarjeta de crédito hace consumos y cada vez que hace consumos los paga. ¿Cuál es el problema en la vida real? Que esa primera parte de su tiempo, pues sí, es una persona que no es un fraude. Pero ¿qué pasa? Después vienen, por ejemplo, clonan su tarjeta y la utilizan para fraude. Entonces, aquí si nos damos cuenta, una misma tarjeta puede ser tanto fraudulenta como no fraudulenta. Porque no necesariamente que no nazca siendo fraude, no significa que no se pueda convertir en fraude. Entonces, lo que tenemos que lograr aquí es taguear o clasificar el momento específico en el tiempo en el que una tarjeta de crédito es fraudulenta. Entonces, por ende, no podemos clasificar en base al número de tarjeta. Tenemos que clasificar en base al número de tarjeta y el tiempo específico en el que creemos que ocurrió el fraude. Muchas veces también nos encontramos con data no categorizada. Les voy a comentar también un par de casos de cómo logramos solventar esto. La estructuración de la información muchas veces vienen estructuras muy diversas y muy complicadas de manejar. Y les pongo el caso, por ejemplo, de fraude, de lavado de dinero. Para este tipo de fraude lo que normalmente se utiliza es social networks, que es un algoritmo que intenta hacer relaciones de muchos con muchos y me permite entender relaciones complejas. Y por último tenemos que la información normalmente además es compleja y abundante. ¿Y cuáles son las ventajas de utilizar data science contra métodos tradicionales, como fuera estadística, por ejemplo? Y aquí viene una cosa muy importante, y es la individualización de la unidad de observación. ¿Y a qué me refiero con esto? Normalmente, cuando hablamos de estadística, hablamos de curvas normales, medias, desviaciones estándares, pero ¿cuál es el problema con estadística? El problema con la estadística es que asume que una población entera es similar en base a una dimensión. Entonces intenta separar en base a, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en base a la dimensión de salario, yo quiero intentar separar a todas las personas. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que yo estoy categorizando a todas las personas como una misma. Y eso no es verdad. La gente tiene diferentes perfiles. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar a una persona que gasta 20,000 quetzales al mes en su tarjeta de crédito a una persona que gasta 1,000. Y por ende, se dificulta muchísimo hacerlo en estadística, poder individualizar a una observación, entender cuál es el patrón de comportamiento de esa persona. Además, cuando hablamos de estadística, normalmente se evalúa en simplemente una dimensión cómo separar las poblaciones. Cuando hablamos de data science, podemos utilizar múltiples dimensiones evaluadas y incluirlas dentro del análisis de forma conjunta, para entender cómo de forma conjunta me permite a mí evaluar mejor qué personas son probables de fraude o no. Además de, en Data Science no dependemos de que un humano optimice las decisiones, sino que lo que utilizamos es que matemáticamente un algoritmo lo optimice. Entonces, como matemáticamente podemos ver en 50 dimensiones, esto lo que hace es que sea obviamente mejor que un ser humano. Y pongamos a pensar el por qué. Si ustedes quisieran evaluar si una tarjeta de crédito es fraudulenta, vamos a imaginarnos una dimensión. Vamos a imaginar una dimensión de qué tan alejado está el gasto del máximo total histórico, por ejemplo. Vamos a pensar en otra siguiente dimensión. El lugar donde lo compró, ¿es un lugar que frecuenta o no? Vamos a utilizar otra dimensión. Vamos a utilizar otra dimensión y vamos a hablar, por ejemplo, de la fecha en la que hizo la transacción. Vamos a hablar del país en donde hizo la transacción. Y después podemos hablar también de la cantidad de transacciones que ha hecho en un periodo corto de tiempo.
Y entonces si le empezamos a meter cada vez más y más y más, más y más dimensiones, se nos dificulta como seres humanos pensar en tantas dimensiones al mismo tiempo y qué pesos le ponemos a cada una de esas dimensiones. O sea, ¿qué es más importante? ¿Cuánto gastó o la cantidad de transacciones o dónde gastó? ¿Cuál es más importante a la hora de tomar una decisión? Entonces, para esto nos ayudan los algoritmos matemáticos, para que optimicemos esta toma de decisiones de qué es más importante, en qué momento del tiempo y dependiendo de qué variables, sin que sea un humano, porque un humano no puede ver en tantas dimensiones al mismo tiempo. Después hablamos del threshold, que lo bueno del threshold es que lo vamos a adaptar a una optimización económica, en el sentido de que qué es lo más importante para mí, dejar de predecir algunos, pero predecir más de otros, o no. Entonces, en base a, por ejemplo, si yo quiero predecir más la gente de fraude, porque eso me trae un costo mayor, sin importar que voy a bloquear a gente que no es fraude, entonces en base a eso optimizamos el threshold para que económicamente yo obtenga los mejores resultados. No utiliza, obviamente en estadística existen probabilidades, pero no son tan afinadas como en este caso. No utiliza reglas estáticas y binarias. Muchas veces hemos visto casos en donde los bancos, por ejemplo, utilizan reglas estáticas y binarias en el que dicen, por ejemplo, mira, si gasta más de tanto, es fraude. Si gasta en este comercio después de tanto tiempo, es fraude. Entonces, ¿cuál es el problema con estas reglas? Las reglas, primero que nada, cambian en el tiempo. Segundo, cuando hablamos de modelos predictivos, no necesariamente tienen que ser binarias, pueden ser continuas, funciones continuas que me permitan determinar en ciertos lugares específicos de una función cuál es la probabilidad de que esa variable me determine que sea fraude o no. Y además de, lo mejor de todo, al final de cuentas, es la ventaja mayor es, primero que nada, vamos a tener que reducir la cantidad de falsos positivos y aumentar la cantidad de verdaderos positivos. O sea, vamos a disminuir nuestro error y vamos a detectar una mayor cantidad de fraude. Aunque normalmente es mucho más fácil reducir la cantidad de falsos positivos. Porque en lo que se enfocan normalmente, por ejemplo, los bancos, es en encontrar todos los fraudes sin necesariamente entender cuál es el impacto que tiene tener una gran cantidad de falsos positivos, que es obviamente contratar a muchísima gente y tener muchísimas alertas al día. Y al final de cuentas, ¿en qué se refleja todo esto que estoy hablando? En ahorros económicos de fraude y en reducir nuestros riesgos y por ende nuestras pérdidas posibles. Y les comento un caso extraordinario que yo siempre lo comento porque me encanta, y es el caso de Tipco, en el que una empresa específicamente que se dedicaba al retail quería entender qué tarjetas que estaban siendo utilizadas en su tienda podían ser sujetas a fraude, o sea, que se hubieran robado la tarjeta y la estuvieran utilizando de forma ilegal para robar. Y entonces empezaron a hacer un estudio y se dieron cuenta de algo que a mí al día de hoy todavía me asombra, y es cuando una persona gasta en champán, rasuradoras y pañales, era porque era un flag de fraude o era porque seguro era fraude. Entonces se pusieron, y lo más interesante aquí es, uno diría, pero ¿qué onda? Parece un papá que fue a comprar rasuradoras para rasurarse, pañales para el hijo, y aprovechando se compró un champán ahí para echarse los traguitos. Y lo raro, lo interesante de todo esto es que Data Science no nos sirve de nada si solo tomamos la data como viene. Al revés, lo que tenemos que hacer y lograr es entender el por qué. Estas herramientas nos dan un indicio de las cosas y nosotros tenemos que entender el por qué. Y eso es lo interesante de todo esto y que nos ayuda a entender siempre el por qué. Se dieron cuenta que por qué la champaña y las rasuradoras existía una razón específica. Era porque era muy fácil monetizar estos bienes. Porque de nada me sirve tener una gran cantidad de champañas en mi casa, una gran cantidad de rasuradoras. Yo lo que quiero es monetizarlo porque lo compré bienes y quiero convertirlo a dinero. Ese es mi negocio. Entonces era muy fácil vender eso en el mercado negro. Y segundo, porque ahora viene la pregunta, ¿por qué los pañales? Los pañales no tienen ni mucho valor ni se monetizan fácilmente. Entonces descubrieron que esta gente lo que hacía era comprar pañales específicamente para verse como papás, como gente buena, como gente que iba a comprar al supermercado, para no causar que la gente sospechara de ellos. Y entonces ahora vamos a entrar a los casos de éxito que hemos tenido aquí dentro de Martinexa. Y vamos a empezar con uno
que es uno de los casos emblemáticos emblemáticos que hemos tenido acá, y es el fraude por bypass. Y esto lo hicimos en una empresa de telecomunicaciones, y les vamos a explicar, lo voy a explicar primero que nada qué es el bypass, porque no es algo que se conozca comúnmente. Normalmente cuando nosotros hacemos una llamada nacional, o sea, yo llamo a alguien en Guatemala, esto lo que va a hacer es conectarse a una celda y voy a pasar a través de la red de telecomunicaciones de la empresa y va a llegar al celular de la otra persona que se conecta con un SIM. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer una llamada internacional? Lo que va a hacer es otra vez conectarse a la red, pasar al otro país y llamar al celular. Pero existe una forma de bypassear esto, por eso se llama bypass. Esta regla de que yo me tengo que conectar forzosamente a través de dos compañías de telecomunicaciones en dos países y ahorrarme los costos de interconexión, porque obviamente es mucho más caro de hacer una llamada nacional que una llamada internacional. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente? Lo que hace es lo siguiente: ¿cómo logra bypassear este costo de interconexión entre países? Lo que hace es hacer una llamada a través de internet a una caja que se llama un SIM-box desde Estados Unidos a Guatemala, y entonces ya cuando la llamada a través de internet entra al SIM-box, este SIM-box lo que hace es agarrar una SIM que tenga dentro de esa SIM-box y hacerlo pasar como una llamada local. Entonces logramos bypassearnos los costos de la llamada internacional, porque de Estados Unidos a Guatemala llamamos a través de internet. Nos conectamos a través de internet a una caja que tiene SIMs, que ahora sí va a sacar una llamada nacional de esta SIM en Guatemala, cualquier celular en Guatemala. Y entonces aquí lo que hacen esta gente es obviamente robarse ese dinero de costos de interconexión. Para la empresa en la que estuvimos trabajando, tenían aproximadamente 250, 300 casos diarios de SIMs fraudulentas en el que utilizaban para hacer este tipo de bypass. Y además de aproximadamente le metían 17,000 minutos de fraude diarios, o sea, una cantidad bastante elevada de costos que tiene la empresa que le están robando, ¿verdad? Y además tenían 100 minutos de aire para detección, o sea, en pocas palabras, cuando en promedio, luego de bloquear una SIM para que ya no pudiera sacar más llamadas, se tardaban en promedio 100 minutos de aire, o sea, ya les habían hecho 100 minutos por cada uno de los SIM en promedio antes de poder bloquearlo. ¿Y por qué ocurría esto? ¿Por qué tanto tiempo? Porque era un procedimiento manual en el que iban barriendo información, con un SQL iban determinando cuáles eran los números posibles y manualmente iban bloqueando esto, además de no estar conectado totalmente en tiempo real. Y además dependía de una persona que hiciera un análisis previo para determinar cuáles eran los números más posibles. Entonces, ¿qué metodología y qué retos tuvimos en este proyecto? Primero que nada, teníamos que evaluar cada número telefónico, o sea, cada SIM, por cada llamada saliente. O sea, por cada nueva llamada saliente, yo tenía que volver a evaluar cada uno de los números. Entonces, ¿esto qué dificulta? Que yo tengo que hacer constantemente varios análisis de un mismo número en diferentes puntos en el tiempo. Además yo tenía que detectar en tiempo real qué números eran fraudulentos y cuáles no. ¿Por qué? Porque entre menos tiempo pase entre la detección, entre que se empiece a utilizar el número y la detección, significa que me van a meter menos minutos de fraude y por ende representa ahorros para la empresa. Ok. Luego, además tenemos un dataset desbalanceado. De hecho, teníamos 1.800.000 millones de CDRs que no eran fraudulentos contra 14 millones de CDRs que sí eran fraude. Entonces, teníamos un dataset extremadamente desbalanceado. Además no podíamos comparar a personas que acababan de empezar a utilizar un SIM con personas que llevan utilizando un SIM durante mucho tiempo. Esto tenía implicaciones que por tiempo no puedo entrar a comentar porque ya nos queda poco tiempo. Luego tenemos el factor del tiempo. Otra cosa que utilizamos, perdón, que en el factor del tiempo lo que estamos hablando es que durante cada observación lo que se tenía que replicar en batch era, a la hora de entrenar el modelo, era que ninguna observación podía haber observaciones futuras, porque eso es adelantarnos en el tiempo. Además utilizamos un white listening,
¿Qué significa esto? Que en el proceso de levantar el modelo y ponerlo en producción, nos íbamos dando cuenta que, por ejemplo, había gente que parecía fraude y no lo era. Entonces, era ese tipo de números lo teníamos que meter a una lista en donde no lo teníamos que detectar como fraude, porque ahí ya conocíamos que no era una persona fraudulenta. Y por último, utilizamos Spark Streaming para poder hacer esto en tiempo real. ¿Y qué variables utilizamos en fraude por bypass? Y les voy a comentar las más importantes porque utilizamos alrededor de 30 variables. Utilizamos la celda de la que sale la llamada. ¿Por qué? Porque este tipo de fraude se cometía en ciertas celdas normalmente. Específicamente el por qué, porque estas simboxes son grandes y se tienen que mantener en un lugar. Entonces normalmente salían de las mismas celdas a menos que se movieran. Luego la diversidad de las llamadas. Cuando hablamos de fraude, en estas simboxes, por ejemplo, por el hecho de que una persona no es dueña de la SIM, entonces nunca va a repetir llamadas. ¿A qué me refiero con esto? Yo normalmente llamo a mi mamá, llamo a mi papá y los llamo muchas veces, o a mis hermanos, o a mis amigos cercanos. Que en estos casos específicos, como entra una SIMbox y la llamada entra a cualquier SIM de forma random, las llamadas nunca se van a repetir o muy pocas veces. Y por ende, un SIM que es fraudulento probablemente tenía una diversidad de llamadas muy elevada. O sea, el 100% de las llamadas nunca las repetían. Además de la duración de las llamadas para el fraude era mucho más elevado que las llamadas normales. También utilizamos una variable de receptores de fraude y era ver qué personas recibían constantemente llamadas de estos SIM fraudulentos. Y esto nos indicaba un flag temprano y rápido para determinar quiénes muy probablemente eran fraudulentos. Esta era una de las mejores variables. Y por último, los cambios del email. El email es simplemente el serial del dispositivo. Miramos, por ejemplo, si cambiaba o si tenía un cierto patrón que nos indicara que, al final de cuentas, estas SIM-boxes crean los emails porque no es un dispositivo físico, es estar emulando un celular. Entonces, si se cambiaba ese serial del dispositivo o existía un cierto patrón en el serial que generaba las SIM-boxes, también lo podemos detectar. ¿Y cuál fue el resultado? Aquí lo que estamos viendo es las probabilidades del modelo. En el eje Y lo que estamos viendo es un porcentaje de la población. ¿Por qué se pone así? Porque obviamente la categoría no fraude es muchísimo más grande que la de fraude. Y aquí lo único que nos interesa ver es que el modelo casi perfectamente separa las dos poblaciones. Tenemos un poco de error alrededor del 50%, entre el 30 y el 74% hay un poco de error, que es donde podemos ver un poco de la categoría azul sobrelapada a la categoría de fraude, que es la categoría roja, pero vemos que en los extremos, o sea, en probabilidades de 0, está la mayoría del no fraude y en probabilidades de 100 está la mayoría del fraude. Y por ende podemos determinar que nuestro modelo era casi perfecto. Y al final de cuentas, ¿cuáles fueron los resultados? Es lo interesante. Con el modelo analítico logramos reducir de 100 minutos en promedio de fraude por SIM a solo 8 minutos. O sea, en promedio logramos detectar en tan solo 8 minutos de uso del SIM quiénes eran fraudulentos. O sea, estamos hablando de una reducción muy, muy elevada. Además de, tenían 17,000 minutos de fraude en promedio que les metían esta gente que se dedicaba al bypass a 600 minutos. Y además de la cantidad de casos, o sea, SIMs diarias que tenían pasaron de 250 a 20. ¿Por qué? Se rindieron estas personas. Ya no era rentable el negocio por la detección tan temprana y tan rápida que teníamos en comparación de cómo se hacía antes. Nos tomó 4 meses hacer este proyecto y los resultados en términos monetarios fue aproximadamente $1 millón de ahorro anuales. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente caso y es el riesgo de liquidez, específicamente el riesgo de liquidez en cajeros. Y aquí lo que estamos viendo es que tenemos dos cosas que compiten en el riesgo de liquidez. Y uno es el riesgo de la reputación contra mayores costos. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo tengo mis cajeros siempre llenos, mi reputación va a ser buena porque mis cajeros siempre van a tener el dinero necesario para dispensar. Pero ¿qué implica esto? Implica que yo tengo que hacer muchísimos movimientos de camiones de dinero para llenar los cajeros y eso implica bastante dinero porque es caro hacer este tipo de llenado de cajeros. Y además tengo dinero parqueado dentro de cajeros constantemente. Entonces no soy eficiente con mi dinero. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para este caso específico? Primero que nada, lo que queríamos era, obviamente, mantener el riesgo de reputación lo más alto posible, o sea, que el cajero nunca se quedara sin dinero, pero reduciendo los costos de transporte. Entonces,
¿Cuál fue la metodología y los retos que tuvimos? Lo primero que tuvimos que utilizar fue una clusterización de cajeros. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos que utilizar una clusterización de cajeros? Porque no todos los cajeros se comportaban de forma parecida. Existían diferentes tipos de cajeros. Y mediante una clusterización logramos encontrar este tipo de cajero. Específicamente logramos encontrar 4 tipos de cajeros. Uno que era utilizado, que le llamamos clústeres de ocio, porque eran cajeros en donde se sacaba dinero casi siempre viernes y sábados, o sea, días de vacaciones, probablemente cerca de bares, cerca de restaurantes, de ese tipo de establecimientos. Luego encontramos el clúster de cajeros en lugares comerciales. Eran los cajeros que más transaccionalidad tenían, montos que eran bastante elevados, pero no tan significativos, pero lo más importante era que tenían una cantidad de transacciones muy elevada en estos cajeros. Y entonces, este clúster nos indicaba que eran clústeres que estaban en muy probablemente centros comerciales, ese tipo de establecimientos. Luego teníamos el clúster de cajeros específicamente empresariales. ¿Y por qué determinamos que eran empresariales? Porque que tenían muy poca transaccionalidad, pero cada transacción eran los montos más elevados, donde más dinero se sacaba por transacción. Y además determinamos que de ese clúster, el 90% de las transacciones eran en horario laboral. Entonces nos dimos cuenta que este tipo de cajeros eran cajeros que estaban en zonas de trabajo. O sea, por ejemplo, por ejemplo, en un centro gerencial donde hay varias oficinas o empresas, y ahí, entonces, por ende, miramos este comportamiento. Grandes cantidades, perdón, por transacciones se saca mucho dinero, pocas transacciones, pero la mayoría de transacciones venían en horario laboral, o sea, quedaba cerca del trabajo de la gente. Y por último encontramos el clúster de cajero de... el clúster de los cajeros que no se utilizaban mucho. Estos eran cajeros que estaban aislados, cajeros que no se utilizaban mucho. Y entonces luego de esta categorización pudimos obtener un modelo más preciso porque nos separaba a los tipos de cajeros antes que nada. Y entonces, ¿qué era lo que buscábamos aquí? Predecir cuánto dinero se va a retirar al día siguiente. ¿Por qué? Porque si yo me puedo anticipar cuánto dinero me van a sacar al día siguiente, yo puedo determinar en base a reglas si tengo el dinero suficiente para atender esa demanda de retiros de efectivo. Y entonces, ¿qué hacía el modelo? Además de optimizar las decisiones, determinar si era necesario llenar el cajero o no en base a mi predicción de cuánto dinero me van a sacar al día siguiente. ¿Y cuáles fueron los KPIs utilizados? Fueron 3. Porcentaje efectivo en el cajero al llenarse. O sea, cuando yo voy a llenar del dinero con lo que llené la vez pasada, ¿qué porcentaje quedaba en el cajero? Entre más lleno estaba cuando lo volví a llenar, es peor obviamente porque no era necesario volverlo a llenar. Días entre llenados, que me dice la cantidad de días que una persona que se tardaban en llenar los cajeros, y la cantidad de llenados anuales, o sea, cuántas veces llenaba el cajero anualmente. Y entonces, ¿qué variables utilizamos aquí? Utilizamos, primero que nada, obviamente, bueno, no es tan obvio, pero cuando son pagos de quincena, la gente tiene más dinero. O días cercanos a la quincena, la gente tiene muchísimo más dinero disponible. Y esos días implicaba que había una mayor demanda de retiro de efectivo. También utilizábamos retiros pasados. ¿A qué nos referimos con esto? Era el historial de retiros que ha tenido el cajero. Entonces, por ejemplo, mirábamos cuántos retiros había tenido el día anterior y la semana del día anterior. Ese tipo de variables nos determinaban y nos decían muchísimo de cuánto podían sacar el día de mañana. Además, el día de la semana. Normalmente, los días que más se sacaban eran los días viernes y sábado. La ubicación del cajero, hay ciertas ubicaciones que tendían a sacar más dinero que otras. Y además de los días festivos, aquí hay algo bien interesante, y es los días festivos se sacan muchísimo menos dinero que los días normales. Y eso es súper interesante porque uno hubiera pensado lo contrario. En los días festivos, por tener el tiempo disponible, yo podía sacar dinero a un cajero. Pero de hecho no es así. De hecho, se sacaba muchísimo más dinero días anteriores a los días festivos. Entonces, utilizando estas variables, aquí lo que estamos haciendo es comparando las 3 métricas que les comenté, y estamos comparando el modelo contra cómo se hacía antes. El modelo es lo azul y antes es lo rojo.
Entonces, si vemos el primer KPI, que era el día entrellenado, aquí les estoy utilizando un cajero específico, porque si les muestro muchos cajeros es mucho más complicado de verlo. Entonces, un cajero específico para entender qué hacía el modelo. Y lo que vemos aquí es que tenía 160 llenados en el que, en el que los días entre llenados era 1 antes. ¿A qué se refiere esto? Que en pocas palabras, 160 veces lo llenó todos los días. Y aproximadamente 20 veces lo llenó cada 2 días y aproximadamente 40 veces lo llenaron cada 3 días. Mi modelo, perdón, este modelo este modelo de liquidez, el promedio era de aproximadamente 4 llenados, 4 días entre llenados. Entonces, ¿qué implicaba esto? Que estoy aplazando la cantidad de veces que lleno porque mi cajero siempre se mantenía lleno y no era necesario tenerlo tan lleno en base a la demanda que iba a tener todos los días. Entonces, si ven esta gráfica, se ve claro que antes se manejaba un día entre llenado muy bajo y logramos extenderlo. De hecho, hasta teniendo 7 días entre llenados. Si pasamos al siguiente KPI, que es el porcentaje efectivo en el cajero al llenarse, si podemos ver antes del modelo, los cajeros se llenaban cuando todavía tenían un 80% de dinero en el cajero, que es un monto extremadamente elevado. El 80% del dinero cuando lo iban a llenar estaba todavía ahí sentado. Y a la hora de utilizar el modelo en el que logramos, ya vimos que logramos alargar la cantidad de días entre llenados, y ahora lo que vemos es que nosotros pasamos de tener un 85-80% de promedio a un 20%. ¿Qué significa esto? Que con el modelo, cuando íbamos a llenar el cajero, quedaba apenas un 20% de dinero en el cajero. O sea, estábamos siendo eficientes en el sentido de que no nos íbamos a correr el riesgo de que el cajero se quedara sin dinero, pero tampoco íbamos a llenarlo tan constantemente que ni siquiera pudiéramos que no fuéramos eficientes en los costos que implican hacer eso. Y por último, si vemos la última métrica, pasaron de llenar 225 veces en un año el cajero a llenarlo tan solo 95 veces. Y esta es la métrica más importante, porque esto representa que aproximadamente redujeron sus costos de transporte en un 50%. Y además importante comentar, que el dinero no se quedó sin dinero ningún día. Ningún día, en ningún momento el cajero se quedó sin dinero. Entonces cumplimos con las dos expectativas al mismo tiempo, que es reducir los costos de transporte y los costos de llenar el cajero muchas veces contra que el riesgo reputacional se mantuvo igual, porque en ningún momento el cajero se quedó sin dinero. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados, aproximadamente tomó 2 meses hacer este modelo. Y los resultados más importantes es que redujimos en un 50% los costos de transporte del dinero. Ahora vamos a pasar al siguiente modelo, que es el modelo de pérdida de energía. Y para comentarles un poco el trasfondo de todo esto, existen 2 tipos de pérdida, bueno, existen más, pero en términos generales, para lo que nos interesa en este momento, de este modelo específicamente, existen 2 tipos de pérdida de energía. Está la pérdida en el que el contador no funciona, o sea, se me arruinó el contador por X o Y motivo, porque ni modo, a veces está al aire libre y puede erosionarse con el tiempo del contador. O por otra parte, el hurto de energía. Entonces, o en pocas palabras, la empresa eléctrica está perdiendo dinero porque los contadores en las casas no están funcionando de manera involuntaria, o sea, nadie quiso alterarlo, o de manera voluntaria. Alguien alteró los contadores para que no reflejaran la cantidad de energía que estaba consumiendo. Y entonces aquí tenemos el mismo problema que les comentaba las tarjetas de crédito, y es que los clientes no necesariamente nacen siendo fraudulentos. Y por ende, eso implica que no podemos tallar a clientes enteros como fraudulentos. ¿Por qué? Porque es una combinación de cliente y tiempo específico en el que se convierte en fraudulento. Y por ende esto complica bastante el análisis, porque además de nosotros teníamos un aproximado de la clasificación por cliente. Entonces ahora teníamos que, además de determinar el tiempo específico en el que el fraude se comete. Y se hizo una metodología específica para ver en dónde está en el tiempo específico el fraude. Además teníamos data no clasificada.
por lo que les comento, teníamos quienes habían cometido fraude, pero quienes habían robado energía o el contador no era funcional, pero no sabíamos en qué momento específico. Además tenemos un dataset desbalanceado, súper desbalanceado, aproximadamente 80-20. Y solo se contaba con el histórico de pagos y consumos. Era la única información que teníamos. Entonces, en base a eso, utilizamos una red neuronal. ¿Por qué era una red neuronal? Porque teníamos muy pocas variables. Entonces, utilizamos una red neuronal con un par de neuronas para mejorar bastante las predicciones del modelo y que fuera mejor que cualquier cosa que ya tuviera la empresa. Entonces, una de las variables que utilizamos es la pérdida de energía por SMT. ¿Qué es un SMT? Es una subestación de electricidad en la que pasa la energía de alta tensión. La energía pasa de alta tensión desde las plantas que producen la energía. En alta tensión es como que mandaras un chorro muy, muy grande de agua y para que la consuma un ser humano tenés que reducir el chorro a cantidades más pequeñas, porque si no, si le metes alta tensión a la casa, estalla la casa. Entonces, estas subestaciones reciben esa alta tensión y la transfieren a una media tensión. Entonces, cuando vemos qué energía entra a un SMT, podemos determinar qué cantidad está perdiendo un SMT entero, o sea, una zona específica, qué cantidad de energía está perdiendo y podemos determinar las zonas donde más energía estamos perdiendo y por ende podemos encontrar posiblemente más casos de fraude o de pérdidas que no sean, perdón, ¿cuál es la palabra? Dolientes, o sea, ¿cuál es la palabra? O sea, que no sean intencionales las pérdidas. Entonces, aquí lo que estamos viendo, perdón, entonces los SMT me determinan áreas específicas donde había más pérdidas y entender dónde puede encontrar más fraude. Luego también utilizamos el cambio porcentual en el consumo. El cambio porcentual contra el mes pasado y contra el año anterior. Y esto me indica, esta es una de las variables más importantes, porque si yo reducía mi consumo, el patrón clásico era, si yo reducía mi consumo de consumir algo a cero, la probabilidad de que yo estuviera alterando mi contador o que simplemente se hubiera arruinado era muy alta. Entonces, muy probablemente teníamos que ir a normalizar ese contador. ¿A qué se refería con normalizar? A arreglar el contador. Y además el consumo, utilizamos una variable que era el consumo normalizado contra la desviación estándar y la media. No solo cambios porcentuales, sino entender qué otros en base a los consumos que tiene, en base a los consumos que tiene, qué tan alejado está de lo que normalmente hemos visto. ¿Y cuáles fueron los resultados para este modelo? Otra vez, cuando estoy hablando de normalización, son las veces en las que mandamos a un técnico a revisar un contador y efectivamente ese contador estaba o defectuoso o fue alterado. Y entonces la empresa, con la metodología que utilizaba, el 23% de las veces que mandaban a alguien a reparar un contador, de esas el 23% de las veces se tenía que reparar. Con nuestro modelo aumentamos esto a un 30%. ¿Qué significa esto? Que éramos muchísimo más eficientes con la gente que mandábamos. ¿Por qué? Porque aumentamos esa cantidad de veces de que si mandábamos a alguien estábamos más certeros de que era necesario normalizar ese contador. Además ellos en promedio recuperaban 30 kilovatios hora cuando iban a normalizar un contador. Con nuestro modelo, ellos lograban recuperar 120 kilovatios en promedio. O sea, además de la cantidad de normalizaciones, que era mayor en base a la gente que mandábamos a recuperábamos una mayor cantidad de energía. Y esto implicaba más ahorros, obviamente. Y por último, optimización en rutas que redujo el tiempo entre normalizaciones en un 20%. Entonces se tardaban menos tiempo. ¿Por qué? Porque además organizábamos las rutas más eficientes en el que podíamos agarrar una mayor cantidad de posibles fraudes en ciertas zonas específicas y que reducían el tiempo en las rutas que tenían que tomar para poder irlas normalizando. Entonces atacamos varios problemas al mismo tiempo en este modelo. Y aquí voy a entrar con mi último caso y con eso ya terminamos por el día de hoy. Es en el riesgo de crédito. Y aquí lo interesante es que era riesgo de crédito, o sea, aquí me otorgo un crédito y no era necesariamente un banco, era una empresa de telecomunicaciones que lo que hace es financiar celulares. Obviamente les interesa financiar un celular porque se lo repagan y además les ponen un plan que los mantienen a cierto tiempo con ellos. Y además cuando utilizamos un plan postpago,
estamos en pocas palabras teniendo un riesgo de crédito porque estamos dando servicios sin recibir un pago antes y por ende estamos expuestos a que una persona a la que le dimos nuestros servicios de telefonía no nos pague. Y entonces, por ende, también es un riesgo de crédito. Entonces, lo que queríamos hacer era determinar probabilidades de qué personas eran un buen crédito o un mal crédito. El problema aquí es que solo teníamos información de llamadas telefónicas, porque obviamente no era un banco, era una empresa de telecomunicaciones y por ende no puede obtener esa información. Entonces, lo primero que hicimos fue, obviamente, cuando una persona nueva llega a pedir un celular o llega a pedir un plan postpago, no tenemos nada de información de ellos. Entonces, lo que desciframos que era la mejor forma de atacar este problema era, en lugar de pedirle un método tradicional a la persona para poder aceptarlo dentro de la empresa de telecomunicaciones, era pedirle 3 referencias. ¿Y por qué 3 referencias? Porque hicimos la suposición de que las 3 personas más cercanas a alguien determinan muy probablemente cómo se va a comportar esa persona. El clásico dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces queríamos probar este supuesto. No sabíamos si iba a funcionar y ahorita luego les comento más adelante cómo funcionó. Y entonces, además de la data, no tenía clasificación. Aquí sí no había ninguna clasificación previa. Nosotros tuvimos que trabajar todas las clasificaciones y categorizaciones. Y había un montón de data sucia. Y al final de cuentas, el objetivo de todo esto era eliminar el buró de crédito. Ellos tenían un buró de crédito, para los que no sepan qué es simplemente una empresa que se encarga de recoleccionar datos de personas para identificar quiénes son buenos créditos y quiénes no. Y le salía $1 por cada consulta. Entonces, cada vez que querían ver a una persona si era buena para darle un celular o darle un plan postpago, tenían que pagar $1. Y imagínense que en 4 años hicieron aproximadamente 300, 400,000, 500,000 consultas. Era una cantidad considerable de dinero. Entonces, ¿cómo hicimos para categorizar? Habían partes donde estábamos seguros que, primero que nada, aquí estamos viendo 2 ejes. El primer eje, el eje X, lo que estamos hablando es el promedio de mora. ¿Cuántos días en promedio se tarda en pagar una persona? Y en el eje Y, lo que estamos viendo es la cantidad de meses en los que la mora supera a 15 días. ¿Por qué? Porque estas 2 métricas eran las que más me ayudaban a identificar quiénes eran morosos o quiénes habían solo atrasado una vez, si se atrasaron mucho, o sea, ver patrones en donde podíamos determinar con una clasificación certera de quiénes eran un buen crédito y quiénes eran un mal crédito. Entonces, aquí lo que están viendo es qué fue lo que hicimos. Y lo que hicimos fue utilizar un K-means clustering para determinar en dónde se concentraba la mayor cantidad de buenos créditos o malos créditos, utilizando ciertos parámetros que la empresa nos había dado, pero que nosotros queríamos mejorar porque esos parámetros nos dimos cuenta que no eran del todo buenos. Y entonces, en base a esto, lo que logramos determinar era, por ejemplo, si vamos al clúster de hasta arriba, el que es azul más oscuro, lo que vemos es que tenía apenas un 14% de buenos créditos. Y entonces lo que podemos determinar es que toda la gente que entraba aquí, muy probablemente los que eran buenos créditos no eran buenos créditos. Y así fuimos viendo con cada uno de los clústeres, determinando cuál era la clasificación correcta que le teníamos que dar a cada uno de estos clústeres. Y así logramos determinar la categorización de buen crédito o mal crédito. ¿Qué variables utilizamos? Y aquí viene una parte interesante, porque estas son variables no tradicionales para analizar el riesgo de crédito de una persona. La primera era el promedio de llamadas por día. Y esto me indicaba una cosa. Solo denme un segundo. Entre menos llamadas tenía yo en el día, tenía una mayor probabilidad de ser un mal crédito. Y además de, entre más duraban mis llamadas, tenía una mayor probabilidad de ser un mal crédito. Y aquí viene una de las más interesantes, el porcentaje de llamadas en horario laboral. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿qué pasa si yo tengo una mayor proporción de llamadas en horario laboral contra horario no laboral? ¿Qué diría uno? A mí o sea, la lógica me dice, si yo recibo muchas llamadas en horario laboral, porque soy un huevón, o no trabajo mucho y lo único que hago es recibir llamadas todo el día y me la paso hablando todo el día. Pues resulta ser que yo no estaba en lo correcto. Entre más llamadas reciba yo en horario laboral, existe una mayor probabilidad de que yo sea un buen crédito. Y entonces, si nos ponemos a pensar un poco más a fondo, tiene sentido. Y es, muy probablemente son llamadas de trabajo, no necesariamente son llamadas de amigos. Y entonces, lo que aquí lo determinamos es, no todo lo que creemos
normalmente es lo correcto y sobre todo que la data nos va a hablar y nos va a decir cosas que normalmente no sabíamos y nos da conocimiento de cosas nuevas. Además de la concentración de las llamadas. Entre más concentradas estaban las llamadas en pocos números, o sea, llamaba menos gente y existe una mayor probabilidad de ser un mal crédito. Y por último, esta era la más importante de todas, y es el promedio de mora de las 3 personas a las que yo referencié. Si las 3 personas a las que yo referencié tenían un promedio de mora elevado, existía una probabilidad altísima, pero altísima, de que yo también fuera una persona morosa. Por el contrario, si era una persona que pagaba, si las 3 personas que recomendaba pagaban a tiempo, existía una probabilidad altísima de que yo fuera un buen crédito. Entonces aquí, con estas variables, al final de cuentas, lo que confirmamos es que las 3 personas con las que más se relaciona uno dicen muchísimo de uno. El refrán es totalmente cierto. Bueno, o al menos en términos de determinar si una persona es un buen crédito o un mal crédito. ¿Por qué? Porque si aquí lo que ven es, obviamente, está un poco difícil de separar las dos poblaciones en base a la probabilidad de nuestro modelo, porque eran variables no tradicionales y difíciles. Sin embargo, podemos ver que la mayoría de los malos créditos están del lado derecho de la curva, o sea, cercanos al 100%, y la mayoría de los buenos créditos, o sea, la parte azul, están cercanos a la izquierda, o sea, cerca al 0%. Entonces mi modelo lograba separar las dos poblaciones con cierto margen de error. Y de hecho, el resultado que obtuvimos, y es lo más interesante, es que logramos obtener aproximadamente un 80% de efectividad cuando el buró de crédito, que era teóricamente tenía más información, tenía apenas una efectividad del 60%. O sea, no solo fuimos más efectivos que el buró de crédito, sino que además la empresa de telecomunicaciones se ahorraba el dólar por cada una de las consultas que tenía que realizar. Entonces era un arma de doble filo porque éramos más efectivos y tenían que gastar menos. Y además pasamos de reducir los malos créditos de un total de 28% a un 12%. Y esto representaba ahorros de muchísimos dólares al año. Y eso es todo lo que tenía por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y por aguantarme los 18 minutos que me tardé de más. Vamos a abrir un espacio pequeño para preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, con gusto Jorge nos puede ayudar respondiendo. Ahora lo que estamos recibiendo preguntas, algo de lo que yo resalto mucho de lo que hacemos en Martinexa es justamente cómo nos adaptamos, pues no solamente a la industria, a nuestros clientes, sino también cómo nos adaptamos pues a las distintas fuentes de datos que pues en cada modelo pudimos ir observando. ¿Verdad? Si ustedes se dieron cuenta, en algunas teníamos fuentes de datos, digámoslo así, más tradicionales, ¿verdad? Y en algunos modelos pues nos toca como equipo entender los datos, entender algunas relaciones que existen pues dentro de esas poblaciones de datos y empezar a definir variables, digamos, un poco más, ¿qué se podría decir? Menos tradicionales, más raras, eh, más alocadas. Pues va a depender, ¿verdad? Va a depender del tipo de modelo, del tipo de industria y lo que pues los datos en este caso pues nos digan. Si nadie tiene ninguna pregunta, vamos a dar unos 30 segundos adicionales y si no, pues cerramos la sesión por el día de hoy. Nos preguntan, según los casos de éxito presentados, ¿cuál tuvo el mayor retorno de inversión? Dentro de los que vimos el día de hoy, seguramente el de la empresa de telefonía tuvo mayor retorno. Sí, la que tuvo mayor retorno fue la empresa de Bypass. Fue un retorno fue como de 1000% aproximadamente. Sí, ahí mucho va a depender, obviamente, del tamaño del problema que estemos resolviendo, ¿verdad? Con datos. Y justamente del tamaño, pues, de la organización que estamos ayudando, ¿verdad? Tenemos ejemplos como ese. Tenemos otro ejemplo en otra industria en donde el retorno, ¿verdad? Se utilizó un modelo como servicio. En ese caso nosotros proveímos toda la parte de infraestructura, el desarrollo del modelo y el cliente pues recibía al final, digámoslo así, el entregable del modelo, ¿verdad? Y en ese caso creo que obtuvimos retorno
del 100% en 6 meses o algo por el estilo, no me recuerdo bien. Pero va a depender, ¿verdad? Al final va a depender tanto del modelo como del nivel, digámoslo así, o el tamaño de empresa que estemos apoyando. No sé si alguien tiene alguna duda adicional o por respeto al tiempo, pues damos concluida la sesión. Como no vea ninguna pregunta, solo si querías cerrar con algo, Jorge. Pues bueno, pues muchas gracias por darnos los minutos adicionales y espero que nos puedan acompañar en la próxima sesión de Data Mornings. Que tengan pues, un feliz día. Jorge Sandoval, como siempre, los saluda y esperamos verlos la próxima semana.